Estaba reflexionando el otro día en una boda que me correspondió dar la bendición. Me correspondió una boda allá en el estado de North Carolina. Fuimos a visitar también la congregación, eh, obra de, obra de Charlotte. Me correspondió ese privilegio, el privilegio de bendecir una boda. Y cuando miraba los ensayos y miraba toda esa eh, pompa, podemos decirle así, toda esa serie de procedimientos, de costumbres. Hermoso aquello, porque es hermoso. Les confieso que en lo general, en obra de Orange, cuando hay una boda y me ha correspondido, ha sido, casi siempre ha sido como una confirmación más de votos que otra cosa, ¿verdad? Pero una boda ya en forma, así, muy pocas veces he estado yo ahí, ¿verdad? Y mientras miraba a los jóvenes entusiasmados, miraba al novio, miraba a la novia, miraba a la corte, a los amigos, los jovencitos, ¿verdad? Jóvenes. Estaba reflexionando y decía esto en mi corazón. Casi siempre en una boda, la gente se prepara para la boda, pero ¿cuántos se prepararán para el matrimonio? Porque no es lo mismo la boda y nos ocupa mucho tiempo, mucho entusiasmo, nos da mucha alegría, qué bendición, ¿verdad? Pero realmente pienso que la boda es como un espejismo, es como eh, una ilusión fugaz. En el tiempo de la boda, del noviazgo, todo es color de rosa. Y a través de mis años, que ya tengo cerca de 70 años, he descubierto que el noviazgo no muestra la realidad. De vez en cuando ahí se sale un chispoteo, pero en el noviazgo no conocemos a las personas, porque durante el noviazgo damos lo mejor, ofrecemos lo mejor, porque estamos entusiasmados, estamos deslumbrados, estamos en ese momento viendo un espejismo efímero, pasajero. El matrimonio es otra cosa. Y estaba reflexionando en esto porque ya tengo 48 años de casado. He pasado con Ania 48 años, en altos y bajos, en momentos de mucha alegría, el nacimiento de nuestros hijos, nuestros dos hijos, tres hijos, los nietos. Hemos pasado momentos también de crisis. Nosotros sabemos lo que es decir, ya no te quiero. Es decir, vete, no te quiero ver, me quiero divorciar. Hemos pasado por altos y bajos. Quizá esa es una ventaja de la ancianidad, el ancianato, es el tener experiencia, el haber pasado en la vida, no con una teoría, porque casi siempre, pues, en la Iglesia Católica, sin querer entrar en una crítica, pero una realidad es que es muy difícil que un sacerdote católico le pueda hablar a uno con sinceridad sobre lo que es ser padre de familia, lo que es ser esposo, porque ellos no tienen esa experiencia de vivir una familia. Por eso, mientras yo miraba a los novios con tanto amor, tanto entusiasmo, con aquella expectativa de vida, aquel gozo, aquella alegría que se da en una boda, ¿verdad? En mi cabeza yo pensaba, en mi corazón decía, no es lo mismo alistarse para la boda que alistarse para el matrimonio. Todo esto tiene que ver porque nadie nace aprendido. Cuando viene el matrimonio, viene la familia. Y eso provoca que nosotros nos veamos forzados a ser padres. Por eso digo que nadie nace aprendido. Nadie nace sabiendo cómo ser un buen padre. Como dije el otro día, cualquiera puede ser madre
Cualquiera puede parir hijos y biológicamente es una mamá, pero llegar a ser buena mamá. No crea que hay muy buenas madres abnegadas. Todas dicen que aman a sus hijos, pero ¿no ha visto usted madres que dejan a sus hijos abandonados? Madres que cambian a sus hijos por su propia felicidad. No todas son buenas madres. Cualquiera puede ser madre. Le digo, hasta la perrita puede ser una madre. Tengo unas perritas aquí. Pues, pueden dar a luz hijos. Es más, hay veces, hay madres que se comportan mejor una perrita que ellas mismas. Porque nadie nace aprendido. Aprendemos a través de la vida. Y yo no sé si usted ha notado que muchas veces en la vida los momentos de alegría son pocos, ¿verdad? Los momentos de regocijo son pocos. Son más los momentos de desafío, de problemas, de confrontación. Porque nadie nace aprendido. Hay que aprender a ser padre. Y ahí es donde viene la responsabilidad. Nadie se ha preparado casi para eso. Todos nos preparamos las invitaciones, los anillos, que las arras, que la corte, que los buenos amigos, que las damas. ¿Ah? El momento en el que se le va a poner el lazo, después de que terminó la ceremonia, todo el mundo se prepara para eso y eso nos ocupa. Pero hay algo que yo quiero llamar la atención hoy. Prepararnos para el matrimonio es prepararnos para ser padres. Prepararse para ser padre es quizá mucho más importante que prepararnos para la boda. Es importantísimo aprender a ser padre, es importantísimo esa preparación, no solo psicológica, una preparación espiritual, preparar nuestro corazón. Me voy a casar, amo a esta persona y vamos a tener familia y la familia me va a traer hijos. ¿Estoy preparado para ser papá? ¿Estoy preparado para ser maestro? Porque yo le voy a decir la verdad a usted. Conociendo a los hijos, conocemos a los padres. Eso lo veo yo ahora en el ministerio con mucho más claridad. Yo no necesito hablar con los padres de familia para saber cómo es esa familia y cómo es ese hogar. He aprendido a hablar con los hijos. Porque si yo conozco a los hijos, conozco a los papás. Si yo conozco a los hijos, conozco esa familia. Recuerdo a mi papá que siempre me aconsejaba. Él nunca habló, digamos, de la sexualidad como se habla hoy. Nunca me habló de las relaciones sexuales de la manera como pornográficamente se habla hoy. No, él no hablaba así. Él me decía, mire, tener una novia, me decía a mí, es como ir a cortar una flor al jardín. Para que usted vaya a cortar una flor, véala, escójala, se ve muy bonita, pero mírele la raíz. Mire usted el tronco y la raíz y usted se va a dar cuenta si aquella es una flor saludable o no. La raíz es el asunto, me decía. Entonces usted escoja una buena familia. ¿Cómo usted escoge una buena familia? Viendo la raíz de aquella persona. ¿Cuál es la raíz? Sus padres, sus hermanos, su familia. ¿Sabe por qué? Porque los hijos reflejan lo que son los padres. Y fíjese que en este tiempo, más que nunca antes, yo puedo entender esas palabras de mi papá ahora. Los hijos reflejan realmente quiénes son los padres. ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice este libro. El libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, es una realidad que lo leo y cada vez que lo leo me parece que nunca lo he leído. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, enseña al niño en el camino en el que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él.
Mire qué tremendo es esto. Esto es de una reflexión profunda. Esto me lleva a una reflexión profunda. Me habla de tantas cosas, esos dos renglones. Hay que predicar por años de estos dos renglones. Estos dos renglones nos tienen una sabiduría tan profunda que podemos pasar años predicando esos dos renglones. Años predicando esos dos renglones. Primero, aquí me está diciendo que el tiempo de enseñar al niño no es cuando lo mandamos a la escuela. No. No es cuando está en la universidad. No. No es cuando está en la high school. No. Aquí está diciendo que el tiempo de enseñar es cuando es niño. ¿Cómo aprende el niño? ¿Ves? Ya me llevo a otros. ¿Cómo aprende el niño? ¿Cómo aprende un niño? ¿Mm? Porque dice enseña. Que dice que hay enseñanza. Enséñale al niño el camino. Enséñale al niño cómo es que se hace, cómo se vive. Enséñale. Y dice que cuando usted enseña a un niño, ese que recibe la enseñanza siendo niño, aun cuando sea viejo, no se le va a olvidar. Eso es lo que dice. Y este libro no miente. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Quiero hablarle a usted como padre de familia, como esposo, como esposa. Los maestros más importantes en nuestra vida no son los de la escuela. Son nuestros padres. Y esto para mí es tremendísimo porque me lleva a esa pregunta. ¿Y cómo aprende un niño? ¿Aprenderá con palabras un niño? Un padre podrá enseñar a un niño como este. ¿Cómo le enseña? Fíjese que el niño aprende desde que está en el vientre de la madre. La enseñanza a un niño comienza desde el vientre de la madre. Un niño empieza a amar desde el vientre de la madre. Un niño empieza a odiar desde el vientre de la madre. Un niño aprende a ser resentido y antisocial desde el vientre de la madre. Eso dice la Biblia. Lo dice ya en el libro de Lucas, capítulo 1, cuando habla del encuentro entre María y Marta. Cuando Elizabeth, cuando se encuentra María con Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Ahí dice que el niño saltó de gozo. Mire lo que estaba aprendiendo el niño. Ahora nos enseñan con la Biblia y esto es teórico. Pero el ejemplo vivido es la realidad. Entonces, cuando vemos que una madre de familia está empezando a tener pensamientos de aborto, cuando una madre de familia tiene intenciones de aborto, el niño está aprendiendo rechazo. El niño está aprendiendo a rechazar. El niño está aprendiendo lo que es el rechazo. Pero cuando hay un embarazo deseado, el niño está aprendiendo amor. Cuando la madre agarra a aquel niño y le da de mamar, lo pone en su teta y él hace que el niño mame, y ese acto de abrazo, el niño está respirando el olor de la mamá, el perfume natural de su mamá. Pero está siendo envuelto por los brazos de la mamá. Ese niño está aprendiendo a ser afectivo. Ese niño aprende la aceptación, aprende la compasión, aprende lo que significa el valor de un abrazo. Mire qué tremendo es. Esto nos sirve a nosotros en la obra de Orange para la administración.
Estas son cosas que tenemos que aprender para poder servirle al Señor, enderezando las almas que se torcieron por traumas. Cuando la madre empieza durante un embarazo, empieza a tener pensamientos de rechazo y de temor. Cuando la madre se llena de temor a causa de un embarazo no programado, un embarazo fuera del matrimonio, cuando una joven queda embarazada fuera del matrimonio, le vienen pensamientos de rechazo hacia la criatura que se empieza a formar en su vientre. O le viene temor, el temor a qué voy a explicar, qué voy a decir, qué pasa si me presento con mis padres con una pancita de 5 o 6 meses, ¿qué me van a decir? Y empieza el miedo. Entonces, la criatura que se está desarrollando en el vientre está aprendiendo a ser medroso, temeroso, inseguro. Mire que nosotros estamos ministrando, Ania y yo estamos ministrando matrimonios. Yo le pido al Señor, yo quisiera multiplicarme. Ustedes tienen que ayudarme, hermanos de la obra de Orange. Ustedes tienen que aprender ya. Yo creo que muchos de ustedes ya es tiempo de que fructifiquen en esa área. Muchos años ya de estar en el Evangelio, algunos. Todavía sentados en la banca. Necesitan dar el paso hacia adelante. You have to step up y dar el paso adelante. Y dejar que Dios los use para sanar este tipo de heridas y traumas del alma. El niño está aprendiendo ahí. Por eso dice aquí, enseña al niño. La etapa de enseñanza que se hace durante la infancia al niño, eso es lo que va a determinar no solo la personalidad, sino lo que el niño va a llevar para toda la vida, porque no se le va a olvidar. Ahí dice, y aun cuando sea viejo, no se apartará de lo que aprendió. Pero ¿cómo aprende? Un niño como este no aprende con palabras. Los niños en general no aprenden tanto con las palabras. Tienen que ir desarrollándose y entendiendo los conceptos, el significado y la semántica de las palabras para poder entender la comunicación por palabras. Pero eso se lleva tiempo. Aún a los 5 o 6 años todavía no entienden algunas palabras que uno usa, pero ellos aprenden por repetición, por imitación, por memes. Eso se llama memes. No sé si en psicología, usted sabe que en psicología a eso le llaman así. Los niños imitan. Esos son memes, hacen la mímica. El niño muchas veces, usted ve que el papá se está haciendo la barba y si disimuladamente usted mira, el niño también empieza a repetir lo que ve haciendo al papá. El niño aprende por repetir, por repetición. Él es imitador, el niño es imitador. Quiere decir que el niño no aprende tanto por palabras. Son buenas las palabras y son necesarias las palabras. Pero el niño aprende por lo que lo ve hacer a usted. Usted se va a replicar en el niño. Usted se va a multiplicar en el niño. No tanto por lo que le dice, sino por lo que él lo ve haciendo en la vida cotidiana, en un día regular. ¿Por qué a mí me gusta el café? Y le voy a decir, mira, aquí tengo un Juan Valdés. Es que los hermanos de Colombia me enseñaron eso. Esto es culpa del hermano Santoyo, fíjese. Allá en Colombia hay una marca de café que a mí me encanta y es Juan Valdés. ¿Cómo yo aprendí a tomar café? Tal vez no está para decírselo. Me va a decir, usted ahora se va a dar cuenta que no soy mormón, porque tomo café. Yo me tomo alrededor de unas 15, 20 tazas de café al día. Sí,
Para mí, es más, alguien me decía, hermano Andy, pero ¿cómo hace para dormir? No, fíjese que a mí no me estorba para dormir el café. Estoy tan cafeinizado que ya no me estorba para dormir. También, cuando no hay café y estoy en un retiro, creo que no tengo problema tampoco. Es costumbre. ¿Cómo agarré esa costumbre? Mi papá. Me ministro hoy con usted. Le he dicho que nací en una comunidad indígena. Le he dicho que mi madre es biribiri. Mi madre... eh, eh, yo trabajé mucho ya cuando era grande, para darles territorio a los indígenas. Ellos no lo saben. Ahora tienen una reserva indígena que nadie los puede despojar tan fácilmente a ellos, pero fue un grupo en el que yo formaba parte también, que hicimos las leyes indígenas de Costa Rica, las últimas leyes indígenas de Costa Rica, especialmente las leyes territoriales. Pero en aquel tiempo, mi mamá nació ahí y se crió ahí. Y mi papá me robó de mi mamá. Entre los 3 meses, calculaban ellos, mi papá me pidió prestado y me llevó y nunca me devolvió. Entonces yo me crié sin mi mamá. A mí me hizo falta eso. Entonces mi papá, como no había teta de mi mamá, él con una cucharita me daba café. Me daba café. Y ya tengo casi 70 años. Voy a cumplir 70 años. Me gusta tomar café. A algunos les gusta tomar mate. A otros les gusta tomar té. Pero a mí me gusta tomar café. ¿Por qué me gusta el café? Porque fue que mi padre me empezó a dar café. Y yo lo miraba tomando café. Y yo lo imitaba tomando café. Y agarrábamos el pan. Yo recuerdo que agarrábamos el pan. Tengo un amigo aquí que es quiché. Él es quiché, ¿verdad? Y un día me vio metiendo el pan así y me dijo, oh, eso lo hacen en Guate. No, eso lo hacen en toda Centroamérica. Yo no sé si lo harán en Sudamérica, pero en Costa Rica agarramos el pan, ojalá que sea pan con mantequilla, pancito tostado, lo metemos en el café. ¿Cómo yo aprendí a hacer eso? Por memes. Estaba imitando a mi papá. Estaba arremedando a mi papá. Lo que yo veía hacer a mi papá, a mí, yo lo ponía en práctica. ¿Por qué me gustan tanto las armas? A mí me gustan mucho las armas. Las pistolas, los rifles. Eso no quiere decir que estoy promoviendo a la Asociación Nacional del Rifle. Por supuesto que no estoy haciendo eso. Eso ya está politizado, ¿verdad? Pero es porque a mi papá le gustaban las armas. Él las desarmaba, las reparaba. Casi toda la comunidad le traía, cuando se dañaba una pistola, un rifle, se lo traían para que él lo arreglara. Y él fabricaba las piezas. Yo lo miraba haciendo eso. Y por eso es que a mí me gustaba ir de cacería. ¿Por qué me encantaba tanto la cacería? Por mi papá. Él me enseñó a ir a cazar. Se ponía su lámpara de carburo que daba una luz fantástica, ¿verdad? Por imitación. Nosotros aprendemos, cuando somos niños, aprendemos por imitación. Imitación implica que yo tengo que ver a mi papá o a mi mamá haciendo algo. Bueno, hoy quiero decirle algo a usted de eso. Alejandro Magno. Esa fue la razón porque cuando nació Alex, yo le puse Alejandro. Porque siempre me encantó la historia de Alejandro Magno. Alexander Magnus. Alejandro Magno. Alejandro Magno fue uno de los conquistadores más terribles, tremendos que hubo en la historia. Jovencito, ¿verdad? Un joven. Pero cuando yo leo la historia de Alejandro Magno, me doy cuenta, su papá era Filipo, me parece que era Filipo II. Y su maestro era Aristóteles. Cuando usted estudia la historia de Alejandro Magno se da cuenta que quien formó a Alejandro Magno no fue Filipo, fue el filósofo Aristóteles. Por eso él era súper inteligente, súper razonador. Pensaba bien, argumentaba bien, analizaba bien,
Pero eso no se lo enseñó Filipo. Filipo era el papá biológico. Eso se lo enseñó Aristóteles. Y por eso eso le ayudó mucho a él a ser el hombre que logró llegar a ser. Conquistó casi todo el mundo conocido de su época, Alejandro Magno. ¿Qué me enseñó eso? Me enseñó que muchas veces los padres abandonan su papel de maestros. ¿Quién le está enseñando a tus hijos? En este caso de Alejandro Magno, era Aristóteles, que no era el papá, ni la mamá de Alejandro Magno. Era un extraño. Pero ese extraño, como gastaba más tiempo con Alejandro Magno, lo logró influenciar más que su propio padre. Por el tiempo que gastó. ¿Cuánto tiempo gastas con tus hijos? ¿Quiénes están formando a tus hijos? Los que gastan más tiempo con tus hijos. ¿Quiénes gastan más tiempo con tus hijos, además de los maestros que los están pervirtiendo en la escuela? ¿Quién más? Sus amigos, sus amiguitos, los que fuman marihuana, los que andan en depravaciones sexuales. Y por eso es que después usted pega el grito al cielo porque su hijo no le hace caso, pero es que su hijo tiene unos maestros. TikTok, todas esas plataformas digitales. Entonces quiero decirle a usted el día de hoy, ¿usted se da cuenta quién está enseñando a sus hijos? Bueno, las personas que le están enseñando a sus hijos son los que gastan más tiempo con ellos. Esos son los que están formando a sus hijos. Esos son los que están adoctrinando a sus hijos. Qué terrible error se comete cuando el padre abandona su papel de maestro. Cuando el papá, y a veces es justificable el hecho de que no hay tiempo para el hijo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de consumo donde hay que comprar el iPhone. ¿Cuánto cuesta un iPhone? $700. Me dice mi hija aquí, $700, posiblemente más. Y usted tiene que comprarle el iPhone al niño, porque el niño no va a aceptar cualquier teléfono. Él quiere un iPhone. Y usted va a tener que ir a trabajar para darle un iPhone a su hijo. Y también va a querer carro. Y tenemos que pagar los carros. En una familia, por lo menos hay 3, 4, 5 carros. Y hay que pagarlos. Y si uno no trabaja, ¿cómo hace para pagar el carro? ¿Cómo hace para pagar la mortgage? ¿Cómo hace para pagar la casa? Eso obliga a los padres a ir a trabajar. Pero mientras usted anda trabajando, ¿dónde están sus hijos? ¿Quién está formando a sus hijos? ¿Quién está educando a sus hijos? No es Aristóteles. ¿Quién es el maestro de tus hijos? ¿Por qué salen con ideas tan distintas a las suyas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no los está formando usted, no tiene tiempo. Sí, porque tiene que ir a trabajar, tiene 2 trabajos y además de los 2 trabajos, usted se ayuda en la iglesia. Usted llega a su casa como a las 11 de la noche, en los días de culto, 12 de la noche, tal vez más. Si es una ayuda, posiblemente llega más tarde. Y llega cansado, no llega con ganas de sentarse a ver una película a las 11 de la noche con su hija o su nieta. Usted llega con ganas de ir a dormir porque mañana se tiene que levantar temprano para seguir en el trabajo de siempre. La pregunta mía es, ¿quién está educando a tus hijos? Mire qué tremendo cuando decimos esto, porque le digo hoy que usted como maestro entienda que los niños son esenciales. La enseñanza es esencial en el niño porque esa enseñanza es la que lo va a sostener cuando sea viejo. Por eso dice, enseña al niño. Y el que le enseñe al niño cuando es niño, ese niño cuando sea viejo
no se apartará de tu enseñanza. Pero tiene que ser niño. Ahora usted quiere agarrar a su joven de 14, 15 años, obligarlo a pensar como usted, y él no lo va a hacer. Simplemente no te va a hacer caso, porque él tiene otros maestros. Usted no tuvo tiempo para ser el maestro de él. ¿Y qué quiere que haga, hermano Andy? Le doy ropa, zapatos, casa y comida. Sí, lo que no le da es afecto. Lo que no le da es cariño. Pues no tiene tiempo. Lo que no le da es amor. Por eso no aprende a amar. Ese niño no sabe amar. No es que usted está muy ocupado para enseñarle. Ese niño no sabe lo que es sentarse a hablar con un papá y decirle: papá, me gusta este muchacho o me gusta esta muchacha. ¿Qué te parece, papá? Eso para mí es tan bonito cuando llegan mis hijitas y me dicen, y tal vez es un patas vuelta horrible. Tal vez es un cabeza de, ¿qué le voy a decir? De brócoli. Pero yo tengo que aprender a ser papá. Yo tengo que aprender a ser el maestro y oír, escuchar y saber decirle consejos. Tampoco, no, hacerle la cruz, no. Oiga, eso he aprendido ahora. Escuchar aunque no esté de acuerdo. El no estar de acuerdo no quiere decir que no los tengo que escuchar. Y ser comprensivo, entender su edad. No es que están pequeños, están siendo forzados. Y lo que ellos aprendan de usted lo van a repetir ellos con sus hijos. Esa paciencia que usted le tenga, esa misma paciencia van a tener ellos con sus propios hijos. Esa comprensión que usted tenga con ellos, ahora que son niños, esa misma comprensión la van a repetir ellos. Porque aprenden por mímica. Son memes. Es por repetición. Ellos repiten lo que ven hacer a los papás. No son tanto las palabras, es lo que te miran haciendo. El abrazo, el tiempo que te sientas a ver, la pizza que se comen juntos, el tamal que se comen juntos, la pupusa que usted la parte y esa pupusa tostadita, y esa conversación, esas reacciones suyas. Cuando se enoja y dice un montón de malas palabras, ¿qué es lo que aprenden ellos? Lo que lo miran haciendo a uno, lo que lo miran haciendo a usted, lo que me miran haciendo a mí. Lo que ellos aprenden es la violencia. Si eres un padre violento, si eres un padre que todo lo quiere resolver a golpes, si eres una madre que lo quiere resolver todo con la cuchara de palo, si eres una mamá que está lista para dar la cachetada y el grito, eso lo aprenden de usted. Ellos lo van a repetir eso después con sus propias familias. Porque ahí dice, enséñale al niño. Y cuando sea viejo, no se apartará de lo que le enseñes. Entonces, qué tremendo que lo entienda usted ahora. Otra cosa que aprenden ellos son las palabras, el lenguaje, el idioma. Por eso usted va a ver que son los padres los que le enseñan el idioma castellano. Los padres son los que le enseñan a ellos el léxico, las palabras que usan. Si te oyen decir hijo de tu abuelita, ellos lo van a ir a repetir. Si te oyen las palabrotas sucias que... Porque un día estaba yo en la oficina de arriba de mi casa y de pronto oigo la terrible mentada de madre que le estaba dando una mamá a sus dos hijas. Me asomé por la ventana y digo yo, esas dos hijas van a aprender a ser igual. Igual. Por eso es importante cómo hablas delante de tus hijos. ¿Cuál es el vocabulario que usas delante de tus hijos?
Esas son las palabras que se van a memorizar y cómo cuesta quitar eso después. Ahí en el Distrito Federal, ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, aprendí algo que no conocía donde yo nací en Costa Rica. Se llama el albur. Mucho mexicano es alburero. ¿Por qué aprenden a ser albureros? Porque vieron a sus papás albureando, tomándolo todo con doble sentido y con malicia. Una mente depravada, al derecho y al derbez. Puro albur. ¿Por qué cree que saca este artista Armando Hoyos? Puro albur. ¿Por qué? Porque esa es parte de lo que aprenden los hijos de sus padres. Son las mentalidades, pero me quiero referir a las palabras. Una persona vulgar está hablando y no está viendo que sus hijos lo están oyendo. Y ya le dije que uno aprende por imitación. El niño aprende imitando. Lo que usted hace lo va a repetir. Se lo digo porque tengo un nieto, Leor, y cuando un día que estaba conmigo yo lo noté en eso, lo noté que me estaba haciendo yo la barba y lo veo que él mismo con su dedito se hacía así también, ¿ve? Con su dedito. Digo, mira, pero yo sé que él está aprendiendo de mí. Ahora, sus hijos pueden aprender de usted. Y si no aprenden de usted, ¿de quién están aprendiendo? Están aprendiendo de la persona que gaste más tiempo con ellos. Jóvenes, muchas veces, ¿por qué aprenden a fumar marihuana? ¿Por qué aprenden a fumar drogas y a fumar ese famoso pothead? Por sus amigos. Muchas veces son las novias. El jovencito, por ganarse a la novia, y la novia es una marihuana de marca mayor, pues por acercarse a ella le ofrece y él, por aceptación, aprende. Es como ahora me estaba hablando con Alex. Hay un gran escándalo de uno de los productores de Hollywood más importantes, Epson. Ellos iban a una isla y se llevaban, eran violadores, esos sí eran violadores, y por eso se suicidó. ¿Por qué? Porque eran violadores. Llevaban niños de 13, 14 años. Y los artistas y los ricachones, amigos de ellos, iban y tenían sexo con esas jovencitas. ¿Dónde estaban los papás de esas jovencitas? Jovencitas de 12, 13, 14, 15 años. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde están tus hijos? ¿Saben lo que hacen tus hijos? ¿Mm? ¿Revisa usted el colchón de la cama de sus hijos? No se lleve una sorpresa, va a encontrar cigarros de marihuana, va a encontrar esas cosas, los vaporizadores famosos. No se sorprenda ni se escandalice. Quienes están formando a sus hijos son las personas que gastan más tiempo con ellos. Sus amigos. Y el teléfono. Esto. ¿Por qué no se acerca a sus hijos? Otra cosa que aprenden, además del lenguaje y la boca sucia, es el léxico fantástico que utilizas en la casa. Y dicen que cuando el pastor llega a la casa todo el mundo habla bien. Pero cuando se va el pastor todo el mundo habla como habla y entonces los niños empiezan a repetir, a imitar. Y por eso después cuando sean viejos eso no se les quita. Porque la palabra de Dios lo dice que así es. Es una ley divina. Otra cosa que aprenden ellos, la fe. Ellos aprenden la fe, el lenguaje, el idioma, la fe. ¿Dónde aprenden a tener fe? En la casa de sus padres o de Aristóteles, de los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los que gastan más tiempo con ellos. Ellos imitan
a los que gastan más tiempo con ellos. Yo lo que quiero hablarle a usted hoy es, ¿quién es el maestro de tus hijos? Nos preparamos para la boda, pero no nos preparamos para el matrimonio. Nos preparamos para la boda, pero no nos preparamos para la familia que vamos a tener. Y estas son las cosas. Ellos van a aprender tu fe, tu creencia, por cómo te ven practicándolo en la casa. ¿Usted sabe hacer la Santa Cena en su casa? ¿Llama a su familia para celebrar la Santa Cena en su casa? ¿Está pensando que le estás enseñando a los niños menores de edad, a los niños de 3, 4, 5 años, tu fe? ¿Lees la Biblia con ellos? ¿Oras con ellos? Fíjese que yo le voy a decir, aquí nos vamos a comer después del culto, el domingo nos vamos a comer a algún lado, por ahí. Y cuando yo veo que el que esté más flojito de todos ellos lo pongo a orar. Ore usted. Entonces ya usted se está dando cuenta que yo hago eso precisamente porque le estoy diciendo, esta semana no fuiste a la iglesia, esta semana te ausentaste, entonces ore usted y lo meto en compromisos, pero le estoy enseñando. Estar juntos es una oportunidad de enseñar mi fe. Muchas veces me siento a hablar con ellos y le digo, mamita, qué bonita están las fotos que sacaste ahí por el Facebook. Ese video que hiciste en TikTok está muy bonito. ¿Verdad que sí? Pero quiero decirte algo. Está muy bien que estés tratando de perder peso. Está muy bien que tengas una cintura de Coca-Cola, ¿verdad? Pero quiero decirte algo. Todo eso es ilusión. Todo eso es apariencia. Todo eso es falsedad. Son solo apariencias. Sooner or later eso va a pasar. No te dejes engañar por una apariencia de un muchacho. Porque había ahí una de ellas que tenía un novio que se dejaba la camisa desabotonada hasta el ombligo, ¿verdad? Y hacía así, ¿verdad? Y andaba con un cepillito él y se peinaba los pelos, así digo. Está guapo el muchacho eso, sí. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Empiezas a preguntarle, ¿verdad? Porque me interesa su vida. Y sabe que me gusta, que me han tenido la confianza de decirme, de contarme, de compartirme. Y ahí me dan la oportunidad de yo, con sabiduría, decirle, esos son solo apariencias. Mírenme cómo estoy. ¿Usted cree que yo era panzón antes? No. Yo antes, a mí la gente me confundía con William Levy. El parecido es muy cercano, entonces, pero mírenme, hoy estoy panzón. Ya estoy canoso. Esto no me lo mando a hacer yo, es natural. Todo pasa, hijita. El amor verdadero nunca deja de ser. No te dejes llevar por las ilusiones, por las apariencias. Me da el tiempo para compartir. Yo tengo que hacer tiempo para ellos. No es que si no hago tiempo para ellos me los ganan. Me los gana otro. Yo necesito hacer tiempo para compartir con ellos. Para compartirles mis ideas, mi pensamiento, mi fe. Ustedes no saben la batalla que hemos tenido, pero hemos aprendido de esa batalla. La fe se transmite también por imitación. Nuestros padres nos heredan la fe. Nuestros padres nos heredan el idioma. Nuestros padres nos heredan las costumbres, los valores morales. Son cosas que se transmiten y se aprenden cuando uno está niño. Las costumbres, las tradiciones. 5 de mayo. ¿De dónde aprendió eso? Los padres. Nuestros papás. 15 de septiembre. ¿De dónde vienen esas tradiciones? De nuestros padres. Conceptos como de la libertad, ¿de dónde vienen? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo no confundirla con el libertinaje? Por lo que vemos que hacen nuestros padres.
Otra cosa importante, no solo los valores, el amor, el afecto. Se aprende cuando uno es niño. El niño no es tanto la palabra, no. Es cuando el papá abraza, cuando el papá sabe pedir perdón. Es tremendo es eso. Muchos de nosotros, como venimos de países machistas, y no quiero decir que México sea machista, ¿verdad? Pero México ejerce una influencia terrible sobre toda América Latina. Entonces el machismo no está solo en México. Todos los países latinoamericanos son machistas. ¿De dónde lo heredamos? De nuestros padres. Que a mí no me manda la mujer y que entre más hijos regados tenga por todo lado, eso es ser hombre. Que entre más viejas tenga, eso es ser hombre. Eso viene de países, costumbres heredadas de nuestros padres, errores heredados de nuestros padres, desvalores heredados muchas veces de lo que vemos haciendo. El abrazo, el ir a pedir perdón. Mira que me gustó mucho el otro día, ¿verdad? Había tenido yo muchas dificultades con un jovencito. Nunca tuvimos problema, él y yo. Fue que un día lo regañé fuerte y le confieso que le levanté la voz de verdad. Le hablé, porque me tenía hasta la coronilla, ¿verdad? Le decía una cosa y no me hacía caso. Mire, hijito, si querés ir ahí a este ministerio, está bien, vaya, pero no me estés sonsacando a los jovencitos de la iglesia. Vaya usted y me dice a mí que aprendió. Pero no me hacía caso. Ahí iba con un montón de... Ay, un día perdí. Cierto. Me enojé. Y le dije, pues si te gusta tanto ese ministerio, ¿por qué no te vas para allá? Se lo dije así. Eso fue lo que le dije. No, le dije, no, así lo hablé gritado prácticamente. Y pasaron años y enemistad y, usted sabe, la murmuración y la murmuración y la murmuración, repitiendo cosas que, bueno, amén. Pero un día de estos, una actividad, quedamos frente a frente y él viene conmigo y me abraza. Y yo comencé diciéndole, hijito, perdóname por haberte gritado. Perdóname por haberte ofendido. Y él también me dijo a mí, hermano Andy, pastor, perdóneme, yo he hablado pestes de usted. Perdóneme, hermano Andy. Y yo le sentía su estómago temblando. Aprender a pedir perdón. ¿De quién aprende uno a pedir perdón? Uno aprende eso cuando es niño. ¿Por qué muchos de ustedes no saben pedir perdón? Porque nunca vieron a su papá pidiéndole perdón a su mamá. Porque nunca vieron a su mamá pidiéndole perdón a su papá. Por eso no saben pedir perdón. Hermanas, mire, usted que es casada y tiene marido y tiene hijos, ¿no ha visto que su esposo es duro? ¿No ha visto que él no llora? ¿No ha visto que él es insensible? Corazón de roca. ¿No lo ha visto? ¿Pero de quién? ¿Por qué es así él? Porque aprendió a ser así. ¿De quién aprendió? De sus padres. Y si yo me siento a hablar con muchos de esos maridos así, me doy cuenta de algo. Porque ya lo he hecho. Sus padres los enseñaron a ser así. Algunos ni padre tuvieron. No tuvieron un papá que les enseñara a pedir perdón, no tuvieron un papá que les enseñara a tener paciencia, no tuvieron un papá que les enseñara a ser responsables, no tuvieron un papá que les enseñara lo que es la responsabilidad de tener una familia, la responsabilidad de tener una esposa, la responsabilidad de tener hijos. O se murió su papá, o los dejó abandonados, o se fue, se desapareció y no tuvo la oportunidad de tener papá. No tuvo la oportunidad. Entonces por eso son así muchas veces. Por eso lo que aprendió de niño, eso es lo que va a repetir sus hijos. Lo que aprendan ahora que son niños, eso es lo que ellos van a repetir. De ahí aprenden a tener afecto, a tener empatía con los demás. Porque es que hoy esta generación no tiene empatía con nadie.
No saben ponerse en los zapatos de los demás, porque es una generación que crecieron sin sus padres, una generación de padres irresponsables, una generación de padres que no gastaron tiempo con ellos, una generación que se crió y se desarrolló en foster homes, una generación que experimentó el abandono y el olvido de sus padres. Mire, a mí me gusta, ya yo no aviso cuando yo llego a las casas, tal vez voy a la casa suya, no le voy a avisar, voy a llegar de sorpresa, va a tener que decirme no entre, porque yo quiero darme cuenta. Voy a llegar en un momento en que estén todos, porque quiero fijarme en sus hijos, porque los hijos me dicen la verdad de cómo son los padres. Los niños, mal portados, mal criados, esos que agarran y uno los quiere saludar y le meten un mordisco a uno. Eso están aprendiendo sus hijos. Los hijos a mí me dicen cómo son los papás, porque ellos aprenden de sus papás. En algunas oportunidades he querido ir a abrazar a un niño y aquel niño, y eso es lo que, y su padre lo deja. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez no es que el papá le esté enseñando a morder. Confío que ellos los hayan vacunado, ¿verdad? Contra la rabia, ¿verdad? Pero confío en que, ¿sabe qué es? La falta de gastar tiempo con ellos. Eso es lo que yo le quiero decir. Lo que ellos aprenden de niños no se les va a olvidar. Por ejemplo, muchas veces las depravaciones sexuales. ¿Por qué un hombre es depravado sexualmente? ¿Por qué viene la depravación? Yo le voy a decir de dónde viene. Viene de la infancia. El papá se fue de la casa, no lo conoció, y la mamá tenía que ir a trabajar y dejaba el niño encargado. Y a ese niño lo violó una hermana mayor. La hermana mayor no sé si decirlo aquí públicamente, estoy poniendo un caso de Marte, no va a creer que es la hora de Orange, ¿verdad? De otra congregación. La niña lo excitaba, lo masturbaba y tenía sexo con él que tenía 6 años, 7 años de edad. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué la depravación? Porque eso fue lo que le enseñaron cuando era niño. Y ahí dice, enséñale al niño y lo que le enseñes después no se apartará de ahí. Usted no sabe lo que está pasando con sus hijos. Caso del homosexualismo. Les conté el otro día que conocí un joven hondureño que llegó a ministrarse conmigo. No es de nuestra congregación, por supuesto que no. Me tocó la oportunidad de ir a otro estado. Y se miraba el muchacho fino, guapo, bonito, lindo, ¿verdad? Y viene a ministrarse. Digo, este sí se parece a William Levy de verdad. ¿Qué pasó? Hermano, es que vengo a decirle que soy... usó una palabra, me imagino que es una palabra que allá en Honduras usan para los homosexuales. Tuve que adivinar un poquitito, ¿qué está diciendo? Es que es homosexual. Entonces le digo, ¿eres homosexual? Me confirma, sí, lo que pasa es que soy homosexual. Y le digo, ¿y desde qué edad? Desde los 6 años. ¿Y cómo comenzó todo? Ya empieza la historia. Pues qué, igual, lo depravaron. Cuando los hijos ven, hijos de 3 años, hijos de 3, 4, 5, 6 años, ven a sus padres teniendo sexo. Hay padres descuidados. Y como viven todos en pelota, ¿verdad? Ahí, como viven en una casa en donde caben 5 personas, meten 25. Pues viven ahí todo el mundo hacinado. Entonces, cuando tienen relaciones sexuales, los hijos los están viendo. ¿Sabes lo que está pasando? Cuando los hijos ven la práctica de la relación, empiezan a excitarse y empieza la morbosidad en la mente. Desde que son niños, y enséñale al niño. Y cuando sea viejo, no se apartará de esa enseñanza. Los mismos padres muchas veces corrompen a los hijos. Pero en este caso no fue así. En este caso, como su mamá tenía que ir a trabajar, lo dejaba. Y lo corrompieron otros.
Y se reían. Y él empezó a llorar y a decirme, pastor, me violaban, me abusaban, pastor. Se reían de mí. Hubo tiempos en que todos los días me abusaban. Y aquel dolor de aquel corazón. Sí. Y dice, yo no quiero ser homosexual. Pero se me hizo costumbre. Se me hizo hábito. Fíjese que eso me hizo entender algo a mí, que no todos los homosexuales son homosexuales. Algunos los hicieron homosexuales. La depravación, la exposición a la relación sexual antes del tiempo de madurez. ¿Dónde estaban los padres? ¿Por qué los violaban? ¿Por qué los abusaron? Porque no había papá que lo defendiera. Porque no había papá a quien le importara la vida de ese niño. Y él anda buscando ayuda. Por eso yo sé que hay homosexuales que no son homosexuales, que fueron expuestos al sexo, al poder de ese espíritu de sexualidad antes de que tuvieran madurez mental y espiritual, madurez en su alma para entender aquello. Pero los niños no se deben exponer a la pornografía ni a las relaciones sexuales, porque lo que aprendan cuando es niño después no se le quita. Tal vez ese es su caso, tal vez usted tiene una casa muy bonita y resulta que un día viene angustiado diciéndome, hermano Andy, ¿qué hago con mi hijo? Se salió del closet. Sí, no digo la palabra con J para que no se ofenda a nadie, pero me han llegado a decir, mi hijo es esa palabra, la que comienza con J, ¿verdad? Entonces yo me quedo pensando, ¿por qué es así? Después me doy cuenta que son padres muy buenos, muy trabajadores, tienen una linda casa, tienen un lindo carro, tienen una aparente prosperidad material, pero para eso tuvieron que pagar un gran precio. Tuvieron que ir a trabajar y descuidaron a su hijo y lo depravaron. Eso es lo que pasa muchas veces. Ahora, en todo esto es importante entenderlo cuando un niño crece y se desarrolla en un ambiente de prostitución, por ejemplo. Yo viví en una zona bananera, una compañía bananera que se llamaba la Standard Fruit Company, allá en Costa Rica. Y las prostitutas iban cada 15 días, los días de pago eran cada 15 días. Y los trenes se llenaban de prostitutas para ir pues a su negocio, ¿verdad? Ese oficio tan célebre, ¿verdad? Y llegaban allá y muchas veces mi papá era el agente principal de policía en aquellos años y le tocaba muchas veces meterlas en la cárcel por algo, porque se emborrachaban, porque cortaban a alguien, porque se peleaban con alguien. Y yo muchas veces oía historias. Tenían hijos también. Y hacían eso para sostener a sus hijos. Hacían eso de entregarse a los hombres para poder llevar el pan a la casa con sus hijos. Qué tremendos los hijos de las prostitutas, ¿verdad? Qué tremenda vida. ¿Qué es lo que aprenden? Y después queremos que no haya delincuencia, que no haya resentimiento, cuando en la infancia lo que aprendieron fue eso. Falta de amor. ¿Qué puede pensar? Por eso es importante que pensemos siempre en las consecuencias. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Verdad? Eso es amor. El preocuparse por lo que aprenden mis hijos. Van a aprender de sexualidad en su tiempo, cuando estén maduros, cuando la sexualidad no provoque en ellos un descontrol, una alteración que los corrompe, que los domina y los aprisiona, una que los esclaviza. Mire, hay gente que no puede dejar la pornografía.
¿Por qué cree que la pornografía es una industria tan económicamente productiva? Es una industria de las más millonarias que hay. Porque la gente se hace adicta a la pornografía. ¿Pero de dónde vienen esas adicciones? De la infancia. De ahí vienen, enséñale al niño. Por eso este es nuestro tiempo. Yo voy terminando. No me gusta dar las extensiones, sean hasta largas, pero este tipo de reflexión para mí debe ser corto, pero es que el tema es para mí tan abundante que lo vamos a seguir en otra oportunidad. Pero déjeme cerrar diciéndole a usted, muchos temores vienen por eso, por padres ausentes. El problema son los padres ausentes. Mire, un papá no sabe lo que está haciendo cuando está discutiendo con la esposa de separación y de divorcio y lo está haciendo delante de los hijos. No sabe lo que está haciendo. Ese tipo de discusión no se debe tener delante de los menores de edad. No ve que los daña. Empieza el temor, empieza el miedo. Se va mi papá, me abandona. La mamá es símbolo de ternura. El papá es símbolo de seguridad. La mamá, por lo general, proyecta ternura. El padre proyecta seguridad. Y cuando el padre está diciendo, me voy, te dejo, no te aguanto, no te soporto, el hijo está oyendo aquello. No es con él la conversación, pero la está oyendo. Por eso no se puede meter a los hijos en las conversaciones de los adultos. Ese es un error de los psicólogos. Ese es un error de los psicólogos que son inclusivos. Ahí están discriminando al niño. Es que hay cosas que el niño no puede aceptar. Hay cosas que van a dañar al niño porque no está maduro. Ese tipo de conversaciones no se debe tener delante de un niño porque empieza el espíritu de inseguridad, de temor, de miedo. Después van a ser unos medrosos, fracasados, losers. Porque a eso los lleva el miedo. No pueden hacer algo porque tienen miedo. No pueden tener un buen matrimonio porque tuvieron miedo. No pueden escoger bien una buena esposa o un buen esposo porque tenían miedo y tengo que juntarme con el que me prometa seguridad aunque no me quiera. Ahí vienen los problemas. El temor y el miedo muchas veces viene de eso. De que los padres, eso fue lo que enseñaron. Cuando hablaban de pleitos, cuando estaban discutiendo de separación, cuando hablaban de divorcio, cuando hablaban de que ya no te quiero. Y ahora quieren hablar de amor y no pueden hablar de amor porque lo que les enseñaron a sus hijos cuando eran niños es que el amor desaparece. La Biblia dice que no. La Biblia dice que el amor verdadero nunca deja de ser. Y es fácil decirlo. Lo que no es fácil es enseñarles con el ejemplo. Sí, tengo problemas con tu mamá, sí tengo dificultades, no me entiendo con mamá, pero por amor a usted no me voy a ir. Qué lindo un papá que diga eso. Te amo tanto que no puedo vivir sin ti. Te amo tanto que yo soy capaz de soportar cualquier problema para no estar lejos de usted. Ese niño aprende, mi papá me ama. Ese es el amor verdadero. Ese padre sí tiene autoridad moral para decirle a los hijos, te amo. Porque se lo está demostrando con el sacrificio. Qué fácil se dice que el amor es sufrido cuando los padres no quieren sufrir. Por eso es importante que entendamos nuestro papel como padres y como maestros, ¿verdad? Termino con esto, acabé con un poquito con la reflexión de hoy, aunque quiero seguir en otros aspectos. Tema es demasiado grande y yo quisiera que ustedes, hermanos de la hora de Orange, se prepare para esto. No es que en los últimos días lo que va a estar en crisis es la familia. No es que en tiempos de juicio, cuando Dios manda juicio, lo que va a venir sobre la familia son problemas. Vamos a encontrarnos en las familias problemas matrimoniales, problemas de incomprensión entre la pareja, problemas entre los padres y los hijos, porque eso es lo que el diablo ataca. Lo que Satanás está atacando es eso. Eso es lo que quiere destruir la familia de Dios. Por eso usted ve a Noé corriendo salvando a su familia. Usted ve a Dios que manda ángeles para auxiliar a Lot para salvar su familia. Y esa es nuestra función en los últimos días, salvar las familias. Por eso en la obra de Orange tenemos un ministerio de liberación
¿Por qué ministerio de liberación? Porque la liberación me ayuda a liberar al cautivo. La liberación sirve para el que es cautivo. Y la ministración al alma me ayuda con el oprimido. No es lo mismo el cautivo que el oprimido. Por eso tenemos un ministerio que ayuda en la expulsión de demonios para liberar a los cautivos. Y tenemos un ministerio de consejería. Ese nos ayuda a liberar de opresiones del alma, opresión del alma, inseguridades, temores, miedos. Eso es lo que oprime el alma, el estrés, el temor. Como nunca hoy día la gente está estresada. Como nunca hoy día la gente que por aquí, que por allá, que le da el ataque cardíaco, que vino el derrame cerebral, que vino el stroke. ¿Qué es eso? Opresión. Opresión de su alma. Por eso quiero invitarlos a ustedes, los que me estén viendo ahorita, si les interesa este tema, quiero invitarlo. Esos son nuestros asuntos en la obra de Orange. Ese es el business que tenemos en la obra de Orange. Los asuntos, los negocios de Dios. Poner en libertad al cautivo y poner en libertad al oprimido. Eso es lo que hacemos. Por eso es que hemos desarrollado ministerio de liberación, expulsión de demonios y de consejería y ministración al alma. Acérquese con nosotros. Ahí está la dirección. 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim, bien cerquita, casi pegadito con Disneylandia. Véngase un domingo y dígale a los que están ahí en bienvenida, yo vine porque me invitó el pastor Andy Zamora y necesito hablar con él. Y venga, porque yo quisiera escuchar cuál es la situación que le pasa a usted y ver cómo le podemos ayudar. No solo en su matrimonio, sino en la relación con sus hijos. En eso estamos trabajando el día de hoy. Porque hemos entendido que por ahí es donde viene el ataque. Es contra la familia, es contra el matrimonio, es contra la relación, contra la buena relación entre padres e hijos. Ahí está, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, y estamos dispuestos a poder auxiliarle, a poder ayudarle a usted en este tipo de relación tan compleja que hay. Esto es importante para nosotros. Dice, enseña al niño el camino en el que debe andar. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Este es el tiempo en que puedes enseñar a tus hijos niños. Este es el tiempo en que debes de convertirte en un maestro entendiendo que los niños no aprenden tanto por las palabras, aprenden por imitar lo que ven haciendo a sus maestros que deberían ser sus padres. ¿Quién está educando a tus hijos? ¿Quién está formando el alma de tus hijos, la mente de tus hijos, el pensamiento de tus hijos? Debería ser usted. Muchas gracias, hermanos. Esperamos que todo esto ayude a edificar el cuerpo de Cristo. Ahí está la dirección, lo esperamos y deseamos ser útiles para todos ustedes en este tipo de situaciones. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.